iniciamos esta serie que tiene por título Conociendo a Dios. Pero en ese caminar y en ese conocer a Dios, vamos descubriendo ciertos atributos que debemos ir asimilando para luego ponerlos en práctica. Antes de comenzar a profundizar en el tema, quiero que pensemos en todo lo que implica el conocer a alguien, pero no de manera superficial, sino de una forma íntima, de una forma profunda, entrañable y especial. Desde mi perspectiva, y sin desmeritar el valor de algunas amistades, porque hay amigos de amigos, considero que el mejor ejemplo en el que podemos pensar es cuando conocemos a la persona que Dios escogió para nuestra vida, es decir, a la esposa o al esposo en el caso de las mujeres. En nuestra cultura, lo más común es que una relación amorosa comience con una etapa de noviazgo que funciona como un preámbulo para determinar si se da o no el paso al matrimonio. Así funcionan las relaciones en nuestro contexto cultural. Pero curiosamente, iglesia, entienda esto, por más años que dure la etapa del noviazgo, lo digo por la experiencia que tenemos o que hemos tenido en el área de la consejería, hemos descubierto que no alcanza, y creo sin temor a equivocarme, que no sirve siquiera para medio conocer a la otra persona esta etapa del noviazgo. Porque en el noviazgo son muchas las áreas personales que se esconden. Yo no sé si usted sabe que los novios, cuando son novios, no demuestran lo que son. De hecho, el novio siempre se muestra amable, siempre se muestra cariñoso. Difícilmente el novio o la novia muestran las uñas. En el noviazgo son como un gatico que tiene las uñas escondidas, pero en el matrimonio es donde los novios y las novias o esposos y esposas comienzan a sacar las uñas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mire esto, en la etapa de la convivencia matrimonial, que para mí es la más fundamental, es donde tú realmente descubres o conoces a la persona con la cual decidiste casarte. Como dato curioso, hay relaciones o noviazgos de muchos años que se destruyen en el primer año de convivencia matrimonial, porque a la verdad nunca se conocieron en el noviazgo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con lo que va a enseñar, pastor? Pues tiene que ver mucho. Traigo el tema a colación porque lo podemos usar como analogía en el proceso de conocer a Dios. Las personas por lo general conocen a Dios, sin que malinterprete lo que voy a decir, amada iglesia, de forma básica, pero muy básica y muy superficial. ¿Y cuándo lo conocen? Cuando reciben las buenas nuevas de salvación y comienzan una etapa de enamoramiento del evangelio. Pero lamentablemente hay muchas personas que se quedan allí, en la etapa del enamoramiento, en la etapa del básico conocimiento de Dios, en la etapa del conocimiento superficial de Dios, y no se esfuerzan por navegar o por bogar mar adentro o por adentrarse en el río de la presencia de Dios. Se han acostumbrado a la leche materna y no desean el alimento sólido porque no tienen la más mínima intención de esforzarse en conocer a Dios e intimar con Él. Mateo capítulo 27 del verso 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando yo leo este texto, entiendo que en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, en el momento en que Él entrega su Espíritu, diciendo tetelestei, que en griego significa consumado es, me sorprende que
al mismo instante que Él entrega el Espíritu, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Es el mismo Jesús quien dice, o quien había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay algo interesante en esto, y es que había un velo que no permitía que las personas pudieran pasar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero es tremendo, amada iglesia, porque la gente que conoce a Dios básica y superficialmente, o se quedan en el atrio o se quedan en el lugar santo, pero no se atreven a dar el paso al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es para entendidos. Hay gente que ha decidido quedarse en los atrios. Hay gente que está en el lugar santo, pero no se ha atrevido a dar el paso al lugar santísimo, donde el camino está dispuesto. Jesús está dispuesto a que tú conozcas al Padre a través de Él, donde el velo que no te permitía entrar ahora está rasgado. Diga conmigo: la puerta está abierta. Y lo más tremendo es que en el lugar santísimo está Dios esperándote con los brazos abiertos, porque Él quiere que tú le conozcas. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dile al que está a tu lado: atrévete a entrar al lugar santísimo. Debemos entonces, amada iglesia, dejar la costumbre de la leche maternita, de que me digan que Jesús murió por mí y ahora yo soy salvo porque Cristo murió por mí, de que me digan que ya todos mis pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Debemos de dejar de anhelar esa leche maternal, porque ciertamente el Evangelio viene con buenas noticias, pero cuando el hombre y la mujer deciden reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, tienen que prepararse para comenzar a alimentarse con un alimento sólido. Y en ese alimento sólido es donde encontramos lo que Dios demanda y espera de su pueblo. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú sabes lo que Dios espera de ti? Pregúntale una vez más: ¿tú sabes lo que Dios demanda de ti? Es una realidad. Hay gente que no quiere pasar de los atrios. Hay otros que no quieren pasar del lugar santo. Y lo más tremendo es que el camino está dispuesto. Ese camino es Jesús. El velo que no permitía el paso al lugar santísimo se rasgó. La entrada al lugar santísimo está abierta para los que quieran pasar y conocer a Dios. La decisión es de nosotros, mis amados. La decisión es de nosotros. Nosotros debemos entonces anhelar, bendito es el nombre de Jesús, conocer a Dios, pero anhelarlo como quien tiene hambre y como quien tiene sed de su presencia. ¿Quién es el que vive? El deseo de Dios es que su iglesia lo conozca. Pero volviendo a la analogía del matrimonio, cuando comenzamos a vivir con nuestras esposas o esposos, en el caso de las mujeres, empezamos a descubrir o a conocer sus defectos, sus cualidades y sus virtudes. En la convivencia con el esposo o con la esposa aprendemos cuáles son las cosas que le gustan a nuestros cónyuges. Aprendemos qué comida le gustan, aprendemos qué ropa le gusta, aprendemos qué tipo de programas, incluso de televisión, le gusta ver. Aprendemos cómo duerme nuestro esposo, si ronca o no ronca. Eso no se sabe en el noviazgo, y a su nombre. Hay algo tremendo. A mí particularmente me pasa algo, y es que yo no creo en ese asunto de la psicología que dice que como tú duermes, eso determina si amas o no a tu esposa. Yo adoro a mi esposa, pero hay una mala costumbre que tengo que no me la ha podido quitar ella, y yo creo que ya no me la quita, ya yo muero con eso. Y es que mi esposa duerme boca arriba y con una sola almohada. Rara vez he visto a mi esposa dormida a medio lado. Ella duerme boca arriba y con el brazo así. Pero yo tengo un problema, que yo duermo a medio lado y duermo con 4 almohadas. Una para la cabeza, una para entre medio de las piernas, otra para los pies y la otra para abrazarla. Entonces ella me dice: ¿por qué no me abrazas a mí? Yo le digo: porque tú no me aguantas todas las pretensiones que me aguanta la almohada. Yo te abrazo un rato y ya tú estás apurada con el calor y quieres que te suelte. Y es una manía que tengo, pero ya mi esposa ha aprendido a respetar esa manía, al grado de que ella lava la funda de las cuatro almohadas y sabe cuando se va a dormir, pone su almohadita a un lado y tira las 4 mías hacia el otro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Esa convivencia que tengo con ella le ha permitido descubrir cuáles son mis gustos y aún cuáles son las cosas que me disgustan.
De la misma manera, cuando tú empiezas a convivir con Dios a través de su palabra y a través de la oración, tú empiezas a descubrir lo que le agrada a Dios. Tú empiezas a aprender cuáles son sus atributos. Tú empiezas a aprender cuáles son sus virtudes. Lo único que no vas a encontrar en Dios son defectos, porque Dios no tiene defectos y a su nombre. Pero ahora bien, cada virtud y cada atributo que tiene Dios nos debe enseñar algo a nosotros como iglesia. Y hay gente, que eso es lo que me sorprende, en la iglesia del Señor. No hablo de los admirables, sino que hablo de la iglesia de Cristo en general. Hay gente que dice ser creyente, pero aún no conoce al Señor. Aún no sabe cuáles son sus virtudes. Aún no sabe cuáles son sus atributos. Y hay un atributo que yo he descubierto en mi relación íntima con el Señor. Y de ese atributo es del cual quiero hablar en esta noche. Y es el atributo de la justicia. Entonces, quiero enseñar en esta primera oportunidad del primer tema de la serie Conociendo a Dios, bajo el tema Dios es justo. Dile al que está a tu lado: Dios es justo. Ahora bien, ¿cómo así que Dios es justo? ¿Qué significa el hecho de que Dios sea justo? Mire, quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso número 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Diga conmigo: Él es justo, y la justicia va acompañada de algo, y es la rectitud. Él es justo y es recto. Dios es justo. Puede tomar asiento diciendo gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que es justo e imparcial. También significa que odia el maltrato y la opresión de las personas y de la naturaleza a las cuales Él creó. Odia las mentiras, el hacer trampas y otra forma de maltrato a otros. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal, y administrará justicia de acuerdo con sus estándares. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que hay personas que dicen: ¿cómo puedo yo servirle a un Dios que se supone que es bueno, un Dios que se supone que es amor, y mandaba al pueblo de Israel a que arrasaran con una nación completa? ¿Cuántos han escuchado esto? Y hay gente que no le sirve a Dios porque dice que Dios es un Dios asesino, que es un Dios genocida. Pero ¿sabe por qué levantan este argumento? Porque no conocen el atributo de la justicia de Dios. Hay algo tremendo que yo se lo he enseñado a la iglesia, y es que hay gente que cuando está en un conflicto tiene la costumbre de decirle: Dios mío, hazme justicia. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Cuántos lo han escuchado? Dios mío, hazme justicia. Pero como no saben lo que significa el atributo de justicia, pueden estar orando incluso en contra de ellos mismos. Porque Dios es tan justo que si el que pide justicia tiene la razón, le va a hacer justicia. Pero si el que pide justicia está mal, lo va a justiciar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Yo no sé si usted entiende lo profundo de esto. Cuando yo le digo a Dios: Dios, hazme justicia, si yo estoy bien y tengo la razón, Dios me va a hacer justicia. Pero si yo, aún siendo cristiano, aún siendo creyente, pido justicia y estoy mal, Dios no me va a favorecer a mí, porque es que Dios no hace acepción de personas. Dios trata a los hombres por igual. Es decir, que el Señor siempre le va a dar la razón al que tiene la razón. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y esto es bien interesante. Como nosotros no conocemos la justicia de Dios, ¿sabe por qué desagradamos a Dios? Porque no la practicamos. Uno de los pasos que debemos dar para conocer a Dios, y por eso es el nombre de la serie, Conociendo a Dios, es que debemos aprender a practicar la justicia. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí
descargan música pirata en su celular. ¿Tú crees que eso es justo delante de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí descargan películas piratas por internet? ¿Usted cree que eso le agrada al Señor? Ahora bien, mire, detalles tan pequeños como esto nos llevan a contristar al Espíritu y a desagradar a Dios. Hay algo interesante, y es que cuando tú no eres justo con los que están a tu alrededor, tú no puedes esperar que Dios sea justo contigo. Cuando tú no haces justicia, cuando tú no andas en rectitud, no puedes esperar que Dios te trate justamente y te trate con rectitud, porque Dios es justo. Y aunque te ame, Él no tiene favoritismo con nadie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de pronto nosotros preguntamos: Señor, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta adversidad? Y yo te voy a decir de parte de Dios: examínate. Examínate, porque a veces queremos que Dios bendiga nuestras finanzas, pero nosotros somos injustos en nuestras finanzas. ¿Quién es el que vive? Y entonces este tipo de temas no le gusta a la gente, porque es un tipo de tema que nos confronta y que nos lleva a pensar si realmente nosotros conocemos a Dios. Una forma de practicar la injusticia es aprovecharse de los que están en una condición por debajo de mí. Y es lo que han malinterpretado muchos pastores. Porque el hecho de que usted sea mi oveja, yo no puedo ordenarle como si yo fuera un dictador, sino que siempre me toca, en el amor del Señor, pedirle el favor para que usted haga ciertas cosas. Hoy en día hay muchos talleres de liderazgo y le enseñan a la gente a ejercer autoridad, pero una cosa es ejercer autoridad y otra muy diferente es ser autoritario. Y esto es injusto delante del Señor, quien es el que vive. Ahora bien, con lo poquito que le he dicho hasta el momento, ¿cuántos injustos habemos en este lugar? Y entonces cuando nosotros somos conscientes de esto, uno se pone a pensar: y yo digo que soy cristiano, y en la calle me preguntan que si soy evangélico, y digo que sí. Cuando yo me hago partícipe de un negocio en donde se va a hacer un torcido, y por mínima que sea la ganancia, yo le decía a unos hermanos ayer, esa mínima ganancia que te ganas injustamente se va a convertir en un desangre tremendo en tu vida hasta que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Y es lamentable que en la iglesia del Señor uno encuentre gente tan tramoyera que es impresionante. Y por eso uno se pregunta: pero ¿por qué el hermano está así? Es un proceso. Hemos aprendido que un proceso puede que demore 1 año, máximo 2, y dándole un poquito más, máximo 3 años. Pero una persona que tiene 4, 5, 6, 10 años en un proceso, ya eso no es proceso. Eso es un juicio de Dios sobre la vida de la persona. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, nosotros debemos aprender a caminar con integridad y con rectitud. A veces nos agarramos de la palabra, apelando a la justicia de Dios, porque Él es nuestro juez delante de las adversidades que nosotros tenemos que atravesar. Y le pedimos a Dios que haga justicia, y le pedimos al Señor que nos ayude. Y cuando nosotros vamos al libro de Job, descubrimos que dice la Escritura que Dios guardaba todo lo que tenía Job. Dice la Escritura que no había otro hombre más sabio y más rico que Job en ese entorno cultural del Medio Oriente. Y me llama la atención porque el mismo Señor da testimonio de él diciendo que era un hombre justo y que era un hombre recto. Entonces bien, vemos que Job es prosperado en gran manera, que Job es bendecido económicamente. Y usted sabe que yo no soy partidario de la doctrina de la prosperidad, pero aquí tengo que hablarle. Hay gente que no puede ver la prosperidad económica que Dios da, aunque no representa la bendición de Dios, porque la bendición de Dios va más allá de lo económico. Pero hay una realidad, que Dios bendice a su pueblo. ¿Y sabe por qué hay gente que no ve la prosperidad económica de Dios?
porque sencillamente anda en lo torcido y anda en lo injusto. ¿Quién es el que vive? Ahora sí entiende por qué hay veces que la economía se aprieta. No es por prueba de Dios, a veces es por nuestra injusticia. ¿Qué es injusticia? Que usted, teniendo plata para pagar a quien le debe y no le paga, eso es injusto delante de Dios. En el caso de las empresas, dice la Escritura que el que le aguanta el sueldo a sus trabajadores teniendo el dinero es injusticia delante de Dios. ¿Quién es el que vive? Entonces meditamos hoy y nos damos cuenta que realmente somos injustos. Hemos sido justificados por Cristo, es una realidad. Cristo, quien era sin pecado, dice la Escritura, murió por nosotros para hacernos justicia de Dios. El que no tenía pecado murió por nuestros pecados para hacernos justicia de Dios, para justificarnos. Pero el Señor nos justificó de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nosotros no debamos aprender a practicar la justicia y hacer lo correcto delante de Dios y a su nombre. Hay algo en lo cual Dios nos jala las orejas tremendamente. Él es un Dios de justicia. Si tú eres cristiano verdadero, eres un cristiano que practica la justicia. Usted sabe lo que es ilegal. ¿Cuántos saben que andar sin casco en la moto es ilegal? Y a veces tenemos el descaro de ir sin casco, parar en el retén y decirle: Señor, ahora declaro, profetizo, establezco que esos policías no me ven. Me haces invisible ahora. Yo le pregunto, ¿será que Dios va a poder escuchar tu oración si tú estás haciendo lo incorrecto y estás obrando en injusticia y a su nombre? Entonces ven, a veces es que la misericordia de Dios es tan grande que los policías no nos cogen. A veces la misericordia de Dios es tan grande que nos guarda Dios de tantas cosas. Y queremos ser prosperados y queremos ser bendecidos, pero no conocemos el atributo de que Dios es justo. ¿Y cómo queremos entonces agradar a Dios, que es justo, si nosotros somos injustos? Obviamente tuvo Jesús que morir por nosotros para poder hacernos aceptos delante del Padre, porque debemos aprender lo que significa la justicia de Dios y lo que significa la justicia del hombre. Le decía ahorita que Dios, cuando daba la orden de que destruyeran una nación completa, no era porque Dios era malo, era porque Dios era tan justo que la iniquidad de esas naciones había llegado a llenar la copa de su ira, y llegaba un momento en que el Señor determinaba un juicio sobre esas naciones. ¿O acaso usted no ve que Dios había determinado destruir Nínive? Pero le mandó un hombre de Dios que le dijera al pueblo de Nínive que iban a ser destruidos. Mas el pueblo de Nínive comenzó a ayunar y comenzó a clamar. Y dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de ellos porque se arrepintieron. Pero una nación que no se arrepiente no puede esperar la justicia de un Dios justo. Lo que le toca esperar es el juicio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si Dios es justo y es bueno, ¿por qué hay tantos niños muertos? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantas masacres? No, es que Dios es justo, pero Dios no está matando a nadie. Dios no está violando a nadie. Dios no está abusando a nadie y a su nombre. ¿Quién es el que lo está haciendo? El hombre. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios por los actos injustos del hombre. ¿Sabe? Lo decíamos el culto pasado. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Dios. Pero ¿acaso el apóstol Pedro no dice que no tengamos la promesa por tardanza? ¿Cuál promesa? No es como nos dice: no tengas tu promesa por tardanza, tu bendición va a venir. No, eso está hablando es referente a la venida de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: no tengan la venida de Cristo por tardanza. Porque el Señor no ha venido, porque si Él viene ahora no se salvaría ninguno. Lo que pasa es que Dios no lo ha mandado todavía, porque si lo manda ninguno podrá acceder a la salvación. Y Dios lo que quiere es que cada uno de los que estamos en este mundo nos salvemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive.
repetidas veces, a través de la Biblia, Dios advierte a su pueblo a tratar a otros justamente, especialmente aquellos que puedan estar en situaciones menos afortunadas, como las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros o desconocidos. Las enseñanzas de Jesús van aún más allá, diciéndonos que debemos amarnos los unos a los otros y hacer el bien a los que nos maltratan. Se supone que si yo aplico la ley del talión, que en la Biblia no se conoce como la ley del talión, pero prácticamente es lo mismo, lo dice la ley, ojo por ojo, diente por diente. Cuando Jesús viene a cambiar todo ese sistema. Porque la ley del talión, sencillamente, si alguien te sacaba un ojo, entonces iban y le sacaban el ojo al también. Si alguien perdía un brazo por causa de algo, entonces le iban al otro y le cortaban el brazo, el culpable. Si a alguien le robaban un pollino, entonces el otro debía devolverle un pollino o debía devolverle el dinero que se podía pagar por el pollino. Entonces, según la ley, al que le daban una cachetada en la mejilla, ¿qué tenía que hacer? Devolverle la cachetada al otro. Pero Jesús viene a cambiarlo todo. Y llega Jesús y te dice, cuando te den en una mejilla, pon la otra. Cuando te roben el manto, dale también la espada. Cuando te obliguen a caminar una milla, ve y camina una milla extra con él. Wow. El Señor Jesús viene y dice, el ofendido es quien debe ir a buscar el perdón. Entonces vemos que la justicia de Dios no se amolda a lo que nosotros tenemos por justicia. Y entonces nosotros decimos, no, a mí el que me la hace me la paga. Si él la embarró conmigo, él tiene que venirme a perdonar. ¿Yo por qué? ¿Pero por qué? Porque no hemos conocido la justicia de Dios. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, miren, ¿usted sabe cuál es la imagen que representa la justicia humana? La imagen que representa la justicia humana es una mujer que tiene los ojos vendados. En su mano izquierda tiene una balanza y en su mano derecha tiene una espada. Esa es la imagen que usted ve de la justicia. Y por eso es que hay muchos que dicen, la justicia es ¿cómo? La justicia es ciega. ¿Y por qué la justicia es ciega? Porque el que ejerce la justicia, el que trabaja como juez, no mira de si el que está a su izquierda o a su derecha es de los que son llaverías, es de los que son familiares o es de los que son de su agrado. Pero la justicia humana no es completamente ciega, sino que tiene un parche que se lo destapa para ver cuál es el mejor postor. Y entonces hay muchos que pervierten el derecho porque reciben cohecho o reciben soborno. Ahora bien, amada iglesia, ¿será que nosotros podemos decir hasta este momento conocemos a Dios? ¿Será que usted puede decir hasta este momento yo conozco a Dios? ¿Sabe que hay injusticia aún en la propia familia? Y esto es de mucho cuidado para los que somos padres aquí. Jamás puede inclinarse tu balanza más hacia un hijo que hacia el otro, porque esto le desagradaría a Dios. La injusticia empieza desde la casa. La corrupción empieza desde la casa. Y nosotros, como hijos de Dios, como hijos adoptivos que hemos recibido esa potestad, debemos imitar a nuestro Padre, que es un Dios justo. Diga conmigo, yo tengo un Dios justo. La injusticia en la tierra está hecha por mano de los hombres. Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí libre albedrío, pero la mayoría de los hombres no practicamos la justicia responsablemente o de una manera que coincida con el carácter de Dios como un Dios justo. Pero hay algo interesante, va a llegar el día, amada iglesia, cuando Dios juzgará al mundo, y es por eso que nosotros debemos tener cuidado, porque tú no practicas la justicia para agradar a los hombres, sino que practicas la justicia y la rectitud para agradar a Dios. ¿Quién es el que vive?
Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Mire lo que dice Isaías capítulo 64. Anótelo, Isaías capítulo 64, verso 5 y verso 6. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Mire esto. El profeta Isaías está diciendo que Dios sale al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de él en sus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo le he enseñado, pero como hay gente nueva lo voy a repetir. El profeta en otras palabras dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo lleno de sangre de menstruación. Y esto se escucha como asqueroso, pero eso es lo que significa trapo de inmundicia en el hebreo. Un trapo lleno de sangre de menstruación. En otras palabras, el profeta dice, Señor, nuestra justicia es algo inmundo. Nuestra justicia es algo abominable. ¿Quién es el que vive? Entonces por eso necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida. Necesitamos el fruto de Dios en nuestra vida. Mientras que nosotros no nos atrevamos a pasar de los atrios, mientras que no nos atrevemos a pasar del lugar santísimo y entrar al lugar santísimo a conocer a Dios, vamos a seguir viviendo una vida de vanidad y una vida sin sentido, creyendo que somos creyentes, pero alejados de la realidad. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Cuando nosotros renunciamos a nuestra justicia y comenzamos a trabajar bajo la justicia de Dios, se convierte en una bendición para nosotros. Quiero hacer un paréntesis. ¿Sí o no que el hombre siempre se inclina a hacer justicia con los que son de su agrado? Yo le pregunto, usted es juez, su hermano o su hermana cometió un asesinato, cruel asesinato, y a usted como juez le toca juzgar a su hermana y le ponen a otra persona que se cree que la confundieron porque creían que era quien lo había asesinado. La inclinación del corazón del hombre es hacer hasta lo imposible para que quien tuvo la culpa no sea juzgado. Porque esa es nuestra justicia, una justicia perversa. Cuando nosotros trabajamos en una empresa y le damos prioridad a alguien que llegó tarde y resulta que hay un grupo haciendo una fila enorme, practican la injusticia. El que viene tarde y pretende que el amigo lo pase de primero. Y practica la injusticia el amigo que lo pasa de primero porque le agrada. ¿Quién es el que vive? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Y decimos que somos cristianos. Y como creyentes, si mi amigo de pronto me dice, ven, yo te paso primero, debemos decirle, mi hermanito, no, porque eso no le agrada a Dios. Espéreme, yo hago la cola. Detalles mínimos que le desagradan al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque Dios no lo haría. Dile al que está a tu lado, Dios no lo haría. Cuando nosotros entendemos lo que es la justicia, nos alejamos de todo lo que es ilegal. Aunque parezca algo chévere, porque eso es ser creyente, eso es evidencia de un creyente que realmente conoce a Dios. ¿Sabe por qué la gente se convierte en gente injusta? Porque a nuestros hijos desde pequeños, aunque no se los enseñemos directamente, ellos nos ven, nos escuchan, nos ven practicando la injusticia, y eso lo llamamos en nuestro contexto cultural malicia indígena. Eso se llama viveza.
Que así es que me gustan los pelados, que sean avispados, que sean vivos, que no se dejen echar vaina de nadie. Y lo que tú no sabes es que estás creando, bendito sea el nombre de Jesús, no un ciudadano de bien, sino un ciudadano que se puede convertir más adelante en un corrupto. Porque eso es lo que le enseñas a tus hijos. Y a su nombre, desde pequeños, comparta con su hermano. Si usted lo ve que parte un pedacito, cójalo usted y pártale el pan a la mitad. Enséñelo a ser justo, porque eso es lo que le agrada a Dios y a su nombre. ¿A cuánto les está hablando el Señor esta noche? La justicia de Dios en el hombre funciona como una coraza que protege el corazón de los dardos o saetas de las tinieblas. Hoy mucho hablamos de guerra espiritual. Sí, la guerra espiritual existe. Pero usted escucha a la gente: ahora, Señor, me revisto con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, con el cinto de la verdad, con el apresto del evangelio, y tomo la espada del Espíritu, el escudo de la fe. Yo lo hacía, hermano, yo lo hacía. Y yo ponía a la iglesia a hacerlo, hermano, hasta que el Señor me enseñó lo que significa hacer la verdadera guerra espiritual. El apóstol Pablo dice: no tenemos lucha ni con carne ni con sangre. Y cada vez que tú haces un torcido, allí está el diablo diciéndole a Dios: y ese no es que es cristiano, y ese no es que es justo. Como él me ha dado entrada, como él me ha dado derecho legal, yo lo voy a atacar, Señor, y tú no puedes hacer nada porque él me está dando el papayazo. La verdadera guerra espiritual consiste en que usted pueda verdaderamente ponerse la armadura de Dios. Y no quiero hablar sino solamente de la coraza de la justicia. Yo le pregunto: ¿será que un creyente puede decir: Señor, me revisto con la coraza de la justicia en este momento, si es un injusto? Y entonces vemos gente que haciendo guerra espiritual, pero practica la injusticia terriblemente, y lo escucha usted revistiéndose con la coraza de justicia. Pero resulta que eso no es decir: Señor, ahora me pongo la coraza de la justicia. ¿Sabe cuándo tú empiezas a revestirte con la coraza de la justicia? Cuando comienzas a andar en rectitud, cuando empiezas a hacerlo agradable, cuando el semáforo se pasa amarillo y tú como loco le metes la chancleta para que no te toque esperar los 60 segundos en rojo. Cuando tú pares, cuando veas la prevención y pares, entonces vas a empezar a ser revestido con la coraza de justicia. Nadie dijo amén. Eso como que apenas lo hacía el pastor. Lo confieso, yo lo he hecho. Bueno, lo hacía, ya no lo hago. Y el día que iba con mi hijo, me dio vergüenza. Yo creo que él no se dio cuenta. Se me pasó amarillo y le di duro y me la pasé. No crea que le estoy diciendo esto porque yo he visto a otro, fue porque yo lo hice. Y cuando pasé, creo que Miguel me dijo: Pai, se lo pasó en rojo. ¿Qué ejemplo le puedo estar dando a mi hijo? A su nombre. Efesios capítulo 6, verso 14 dice: estad pues firmes. Y lo primero que dice es: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y como segundo dice: y vestidos con la coraza de justicia. Eso es lo que le da firmeza al hombre. Usted puede parársele al diablo cuando usted realmente se reviste con integridad de la armadura de Dios. Cuando usted es consciente de su salvación, cuando usted es un hombre de fe, cuando usted vive por la palabra, cuando usted predica y camina en el evangelio, cuando usted no dice mentira y tiene los pantalones amarrados con la verdad, entonces usted no va a quedar en vergüenza. Recuerde que para los hebreos la desnudez era vergüenza. Y cuando la escritura habla del cinto de la verdad, ¿para qué cree usted que es el cinto de la verdad? Para amarrar los calzones, hermano, para que no se le caiga. Pero hay gente que en realidad le falta ese cinto, porque dice mucha mentira. Y la mentira se convierte en una debilidad en nuestra vida, porque en cualquier momento nos descubren la vergüenza. ¿Quién es el que vive? Pero esto no es para que digamos: yo me pongo ahora el cinto de la verdad, yo me pongo ahora la coraza. No, no, no. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando figuradamente. Lo que le está diciendo al pueblo es: estad firmes, hablando siempre verdad.
Lo que le está diciendo a la iglesia es, cúbranse con la coraza de la justicia, andando en rectitud y haciendo lo justo delante de Dios. Hermano, allí sí es verdad que no hay diablo que pueda levantarse contra ti, contra tu casa y contra tu familia. Ah, pero pastor, ¿y usted por qué dice eso? Lea Job. Lea Job. El diablo andaba en el perímetro de Job. A mí me llama la atención que dice la escritura que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda, en el griego, peripateando. Peripatear significa caminar alrededor de algo, en el perímetro de algo. Para los que entienden lo que es la geometría, aún en trigonometría creo que lo enseñan, un perímetro es una cosa diferente al área. Ese espacio es el área, este altar, lo que está dentro es el área, pero el perímetro de este altar viene siendo toda la orillita. Hay algo interesante. El enemigo podrá darle vuelta al perímetro de lo que tú tienes, pero jamás podrá entrar a tu área, porque el Señor no lo va a permitir. ¿Quién es el que vive? Ahora bien, ¿por qué él anda buscando a quien devorar? Porque él está esperando quién practica la injusticia. Él está esperando quién abandona la verdad. Él está esperando a ver quién abandona la fe para poder entrar a esa área que está siendo guardada por Dios. El enemigo se presentaba delante de Dios y el Señor, como conoce la intención del corazón de los ángeles, de los demonios, de los hombres, inmediatamente le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre más justo y recto que él en toda la tierra? El Señor sabía que eso era lo que había en el corazón de Satanás. ¿Y qué le dice Satanás? Ah, pero ¿será que Job te va a servir de balde? Tú le guardas todo lo que tiene. En pocas palabras, está llegando delante del Señor porque él no podía tocar a Job. Pero ¿sabe por qué no podía tocar a Job? Porque Job tenía la coraza de la justicia en su vida. Amado hermano, cuando yo le digo que la coraza de justicia le guarda y le protege, se lo estoy diciendo en el ámbito espiritual. Y el enemigo a veces viene y hace estragos en nuestras familias, pero es porque nosotros le damos cabida cuando practicamos la injusticia. ¿Cuándo pudo solamente el enemigo atacar a Job y lo que tenía Job? Solamente cuando Dios le dio permiso. Pero Job tenía la complacencia de Dios. Y alguna vez enseñé, una cosa es que tú confíes en Dios, pero otra cosa es que Dios confíe en ti. Al grado de decirle al diablo: puedes hacerle lo que sea, pero yo sé que mi siervo no me maldecirá. Y a su nombre. Entonces, mis amados hermanos, la importancia de la justicia, la importancia de reconocer que Dios es justo, nos lleva a acercarnos más a Él. Porque un Dios justo va a querer rodearse de hombres y de mujeres justos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo capítulo 5, verso 6, hablando de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Hay una bienaventuranza. Término griego para bienaventuranza: Macarios. Macarios. Y es un nombre. Hay personas que se llaman Macarios. El Señor dice Macarios, que significa grandemente bendecido, que significa dichoso, que significa feliz. Dice el Señor: dichoso, feliz, bienaventurado, grandemente bendecidos serán los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé hambre y sed de justicia, que nos enseñe a hacer lo bueno. Santiago 1:20, ya voy terminando. Santiago 1:20 dice la palabra del Señor: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este texto lo dicen mal y lo sacan de contexto. Porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. No es así. El texto lo que está diciendo es que la ira del hombre no manifiesta
o no refleja la justicia de Dios. Por eso es que el Señor dice: airaos, pero no pequéis. El Señor nos dice a través de su palabra que debemos ser prestos para oír, pero debemos ser tardos para hablar. Y aunque tengas ira y aunque estés enojado, escucha bien y cállate, porque tu ira no manifiesta la justicia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros la embarramos porque queremos solucionar las cosas en nuestra fuerza y en nuestra ira? Y lo que hacemos es manifestar nuestra carne, reflejar nuestra condición espiritual, y no dejamos que sea Dios quien pelee por nosotros. Esa es la gran diferencia que hay entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. La Escritura dice en Isaías 54 que el Señor fue llevado como cordero que va al matadero. Isaías 53. Y no salió de su boca una sola palabra. Y a su nombre no se defendió, no se quejó, simplemente se mantuvo en silencio, porque él sabía que estaba obedeciendo y que a través de su sacrificio iba a justificar a la humanidad. Entonces, mi amado hermano, la invitación esta noche es a que conozcamos al Dios justo y que comencemos a vivir como le agrada a ese Dios justo. Dele un fuerte aplauso al Señor y colóquese sobre